La lluvia caía suavemente sobre los jardines de la mansión, dibujando líneas silenciosas en los ventanales altos. Alejandro Valmont observaba desde su despacho, con una taza de café frío entre las manos, sin notar el sabor amargo. Desde hacía 3 años, desde la muerte de su esposa Lucía, el silencio se había convertido en su compañero más fiel. La casa, enorme y perfecta, resonaba con ecos que nadie más parecía escuchar. Cada paso le recordaba que estaba solo. Rodeado de lujo pero vacío por dentro, Alejandro era conocido en la ciudad como un hombre poderoso, un empresario que había levantado su imperio desde la nada. Sin embargo, detrás de los titulares y las portadas de revistas, había un viudo cansado, atrapado entre recuerdos y culpas. Nunca había podido tener hijos con Lucía, y esa ausencia se había convertido en una herida abierta que nunca sanó. Una mañana, mientras revisaba informes financieros, notó algo que lo distrajo. En el pasillo del ala de servicio, vio a Clara, la joven empleada doméstica, caminando con pasos lentos. Tenía una mano apoyada en el vientre y el rostro pálido. Alejandro frunció el ceño. Clara llevaba pocos meses trabajando en la casa. Era callada, eficiente y siempre mantenía la mirada baja. No sabía casi nada de ella. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a notar pequeños detalles. Clara comía menos. Se sentaba cuando pensaba que nadie la veía. Respiraba hondo como si el aire le faltara. Algo en su comportamiento despertó una curiosidad incómoda en él. No sabía explicar por qué, pero sentía la necesidad de observarla, de entender qué estaba ocurriendo. Al principio se dijo a sí mismo que era simple preocupación por una empleada. Luego, sin darse cuenta, comenzó a vigilarla más de lo necesario. Desde el balcón del segundo piso, desde el reflejo de los espejos, incluso revisando las cámaras de seguridad que había instalado tras la muerte de Lucía, cuando el miedo a quedarse completamente solo lo había llevado a buscar control en todo. Una noche, al revisar las grabaciones, vio a Clara sentada en la pequeña habitación del personal. Estaba llorando en silencio, con ambas manos sobre su vientre visiblemente abultado. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Embarazada. Esa fue la palabra que cruzó su mente como un rayo. Sintió una mezcla de sorpresa, molestia y algo más profundo que no supo nombrar. Al día siguiente, la observó con más atención. Ya no pudo negar la verdad. Clara estaba embarazada, y no poco. Nadie más parecía haberlo notado, o tal vez nadie se atrevía a decir nada. Alejandro se encontró a sí mismo, pensando en preguntas que nunca pensó que haría. ¿Quién era el padre? ¿Por qué ella trabajaba allí en ese estado? ¿Qué planeaba hacer? La curiosidad se transformó en algo más intenso. Alejandro comenzó a seguirla con la mirada cada vez que podía. La veía salir al jardín trasero en sus descansos, sentarse bajo el viejo roble, hablar sola o cantar en voz baja. En una ocasión, la escuchó decir un nombre. Daniel. El nombre se quedó grabado en su mente. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Los recuerdos de Lucía regresaron con fuerza. Ella había deseado tanto ser madre. Habían intentado durante años, tratamientos médicos, promesas rotas. Y ahora, en su casa, una joven empleada llevaba una vida creciendo dentro de ella. La injusticia de la vida le pareció cruel. Días después, decidió investigar. No con intenciones maliciosas, se dijo, sino para entender. Llamó a su asistente y pidió discretamente información sobre Clara. Su pasado, su familia, cualquier cosa. Cuando recibió el informe, sus manos temblaron. Clara había llegado a la ciudad desde un pueblo pequeño. Sus padres habían muerto en un accidente años atrás. Había trabajado desde muy joven para sobrevivir. El padre del bebé, Daniel, había sido su prometido. Murió en un accidente laboral pocos meses, antes de que ella supiera que estaba embarazada. Alejandro se quedó mirando el papel durante largos minutos. El aire parecía haberse vuelto pesado. Daniel había muerto sin saber que iba a ser padre. Clara estaba sola, sin familia cercana, trabajando para mantener una vida que apenas comenzaba. Esa noche Alejandro lloró. No lo hacía desde el funeral de Lucía.
Lloró por Clara, por el niño que nacería sin padre, por su esposa, por sí mismo. Comprendió entonces que lo que había llamado curiosidad era en realidad un reflejo de su propio dolor. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al seguir leyendo el informe, encontró algo más. Un detalle que lo dejó sin aliento. El apellido de Daniel. Era el mismo apellido que Lucía había mencionado alguna vez, hablando de un hermano perdido, un familiar con el que había perdido contacto hacía años por un conflicto familiar. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Podía ser posible? Revisó documentos, llamadas antiguas, fotografías. Cuanto más investigaba, más coincidencias aparecían. Daniel había sido sobrino de Lucía. Eso significaba una sola cosa. El hijo que Clara llevaba en su vientre estaba unido a su esposa, a su familia, a él, de una manera que jamás habría imaginado. El descubrimiento lo dejó en shock. Pasó días caminando por la casa como un fantasma, intentando procesar la verdad. Había espiado a Clara por motivos equivocados, pero ahora sabía que no podía seguir ocultándose tras cámaras y silencios. Una tarde, decidió enfrentar la situación. Llamó a Clara a su despacho. Ella entró nerviosa, con la cabeza baja, las manos entrelazadas frente al vientre. Alejandro la observó con otros ojos. Ya no era solo la empleada silenciosa. Era una mujer fuerte, cargando una historia demasiado pesada para alguien tan joven. «Clara, por favor, siéntate», dijo Alejandro con voz suave. Ella obedeció, visiblemente tensa. «Sé que estás embarazada», continuó él. Clara levantó la mirada de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «No siento, señor», dijo con voz temblorosa. «No quería causar problemas. Necesito este trabajo. Puedo irme si quiere». Alejandro negó con la cabeza. «No, no quiero que te vayas. Quiero ayudarte. Pero necesito que me cuentes la verdad». Durante los minutos siguientes, Clara habló. Contó su historia con palabras sencillas, entre lágrimas. Habló de Daniel, de su amor, de sus planes, de la llamada que nunca olvidaría, anunciando su muerte. Confesó que había pensado en huir, en ocultarse, pero que no podía abandonar a su hijo. Cuando terminó, el silencio llenó el despacho. Alejandro sentía el corazón latiendo con fuerza. Se levantó, caminó hacia la ventana y respiró hondo antes de hablar. «Daniel era familia de mi esposa», dijo finalmente. Clara abrió los ojos, confundida. «Lucía, mi esposa, tenía un hermano con el que perdió contacto hace años. Daniel era su hijo. Eso te convierte a ti y a tu bebé en parte de mi familia». Clara se llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. Las lágrimas cayeron sin control. Alejandro se giró hacia ella, con los ojos húmedos. «He cometido errores, Clara. Te he observado en silencio, sin darme cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón de soledad y miedo que me ha perseguido desde que perdí a Lucía. Pero ahora quiero hacer lo correcto». Se acercó a ella lentamente. «Este niño no crecerá solo. No mientras yo esté aquí». Clara rompió en llanto, pero esta vez no era solo dolor. Era alivio. Durante meses había cargado con el miedo al futuro, a la pobreza, al abandono. Y ahora, de repente, no estaba sola. Desde ese día, todo cambió. Alejandro reorganizó la casa, no como una mansión fría, sino como un hogar. Se aseguró de que Clara tuviera atención médica, descanso, apoyo emocional. No como un jefe, sino como alguien que había encontrado un nuevo propósito. Los empleados notaron el cambio. Alejandro sonreía más. Caminaba por los jardines, hablaba con la gente, escuchaba. La casa comenzó a llenarse de vida nuevamente. Cuando nació el bebé, un niño sano de ojos grandes, Alejandro estuvo allí. Sostuvo al pequeño en brazos y sintió algo que creía perdido para siempre: esperanza. En ese instante, entendió que la familia no siempre llega como se planea, sino como se necesita. Miró a Clara, agotada pero feliz, y supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un viudo poderoso. Era un hombre que había aprendido que el amor puede renacer incluso desde el dolor más profundo.
Las lágrimas rodaron por su rostro mientras sostenía al niño. No eran de tristeza, sino de gratitud. Porque al espiar, buscando respuestas, había descubierto un secreto que no solo lo había conmovido, sino que le había devuelto el sentido a su existencia. Y así, en medio del lujo y las cicatrices del pasado, una nueva historia comenzó. Una historia de redención, de familia y de amor inesperado, nacida del silencio, del dolor y de un secreto que transformó vidas para siempre.